Hoy vamos a empezar con las propiedades de los logaritmos. Primero que nada tenemos que saber cuál es la definición de logaritmo, que es esta, que dice que un logaritmo de base A y de argumento B es igual a C si y solo si, es lo que significa ese símbolo, la A de la base del logaritmo es base en una exponencial, el resultado del logaritmo es exponente en la exponencial y el argumento del logaritmo es resultado en la exponencial. Sabiendo esto y pensándolo de esa forma, vamos a analizar cuáles son las propiedades que tienen los logaritmos. La primera propiedad me dice que si tengo un logaritmo base A de 1, el resultado es 0. ¿Cuál es el pensamiento que yo tengo que tener? El pensamiento va a ser, según la definición, si la base del logaritmo es A, la base de mi exponencial va a ser A. Si el resultado del logaritmo es 0, eso se va a convertir en exponencial, en el exponente. Y el argumento del logaritmo se va a convertir en el resultado. Entonces, el pensamiento para definir esto es: todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por eso, el logaritmo base A de 1 siempre me da 0. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos logaritmo base 2 de 1, a que es igual a 0 según la definición. ¿Pero por qué? Porque lo que yo pienso es, la base del logaritmo es mi base exponencial, el resultado del logaritmo es el exponente y el argumento del logaritmo es el resultado. Entonces acá es lógico, 2 a la 0 es igual a 1, por propiedades de la potenciación. Vamos con la siguiente, la número 2. Dice, el logaritmo base A de A es igual a 1. ¿Cuál es el pensamiento que yo tengo que tener? ¿A qué número tengo que elevar esa base A para que me dé A, que es lo del argumento del logaritmo? Y lógicamente a la 1. Por eso decimos A a la 1 es A. Entonces, en un ejemplo, 3 logaritmo base 3 de 3 es igual a 1, me dice la propiedad. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es, la base del logaritmo es base de mi exponencial, el resultado del logaritmo es mi exponente y el argumento del logaritmo es mi resultado. Entonces acá, claramente, 3 a la 1 es 3. ¿Se entiende? Vamos con la tercera. Esta es la propiedad del producto de logaritmos, ¿sí? Si tenemos un logaritmo base A de un producto en el argumento, este producto de argumentos se va a transformar en la suma de logaritmos de cada uno de estos elementos. Esto va a ser logaritmo base A, siempre con la misma base que tenemos, de X, que es mi primer elemento, más logaritmo base A de Y, que es el segundo elemento. Entonces, el producto dentro del argumento del logaritmo se transforma en una suma de logaritmos. Por ejemplo, tenemos logaritmo base 2 de 4 por 8. A esto, según la propiedad, lo transformamos en una suma de esos dos elementos. Y nos queda logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8. Esto tiene un resultado, por supuesto. El primer término, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? A la 2. Bajo la suma. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? A la 3. Y esto, 2 más 3, me da 5. Bien, vamos con la siguiente. La siguiente propiedad es el cociente en el argumento de un logaritmo. Como es el inverso del anterior, por supuesto se va a transformar en el inverso del resultado anterior. Entonces, acá lo que vamos a hacer es logaritmo base A de X menos el logaritmo del segundo elemento. Logaritmo base A de Y. ¿Sí? La división se transforma en una resta y la multiplicación se transforma en una suma.
Vamos con un ejemplo. Tenemos logaritmo base 2 de 8 sobre 4. Vamos a usar esos mismos números anteriores para no marearnos. Entonces vamos a hacer una resta de logaritmos de esos dos elementos. Y nos queda logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4. Resolvemos el primer término. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 8? A la 3. Bajo el signo. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 4? Al 2. Y 3 menos 2 es 1. Ahí está. Última propiedad. Propiedad de las potencias sería acá, de logaritmos, ¿no? Cuando tenemos un logaritmo que tiene un exponente en el argumento. Esta propiedad me dice que este exponente va a bajar multiplicando al logaritmo. Entonces me va a quedar n por el logaritmo base a de b. Con un ejemplo, esto sería logaritmo base 2 de 4 a la 2, supongan. Entonces la propiedad me dice que ese exponente 2 va a bajar delante del logaritmo a multiplicarlo. Y me va a quedar 2 por logaritmo base 2 de 4. Esto se resuelve. ¿Cómo nos va a quedar? Ese 2 está multiplicando el logaritmo, así que va a quedar multiplicando ahí hasta que resolvamos el logaritmo. Y el logaritmo lo resolvemos pensándolo en una exponencial. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 4? A la 2. Ahora resuelvo esa multiplicación y el resultado es 4.